Epístola, en la carta del apóstol Pablo hacia los Gálatas, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículo 16. Amén. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. La palabra del Señor dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Orémosle al Señor para que Él bendiga su palabra. Padre bendito, le agradecemos, Señor, el tiempo que podemos estar reunidos, Señor amado, para compartir su palabra, para poder recibirla, Señor. Le agradecemos, Padre, porque es un privilegio, Señor, de tener esta libertad, gracias a su amor y su misericordia. Padre, queremos pedirle que en esta mañana sea su Espíritu Santo hablando, Señor, que sea su Espíritu Santo ministrando, Padre, que los hermanos, Señor, preparen su corazón y sus oídos para recibir tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, Padre bendito, yo me pongo en sus manos y le pido, Señor, que usted sea el que haga la obra, Padre. Le entrego este tiempo, Señor amado, y que todo lo que diga, Señor, en esta mañana, glorifique su nombre y exalte, Señor amado, a su Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para iniciar vamos a ver un poco por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Amén. Hay un motivo por el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Galacia. Y esta carta justamente nace a raíz de un problema que se había infiltrado de alguna manera en la iglesia. El apóstol Pablo ya había estado por 2 ocasiones en la iglesia que él levantó en Gálatas, y él les había predicado la palabra del Señor muy claramente, porque en una ocasión él mismo dice que él estuvo por un tiempo extendido a causa de una enfermedad, y él les predicó el evangelio como todas las iglesias que él levantó. Él ha tenido que explicarle el evangelio detalladamente, y si hubiese alguna duda él ha tenido también que subsanar esa duda. Pero cuando él se va, dice, por lo que vemos en la palabra, que ocurre un incidente, y es que un grupo de cristianos, si se puede decir cristianos, judaizantes, estaban enseñando o estaban haciendo volver atrás a los de la iglesia de Galacia, de que ellos tenían que creer en Cristo, o que podían creer en Cristo, pero también necesitaban hacer las obras de la ley. Los gálatas eran, en su mayoría o totalmente, no eran judíos, ellos eran paganos, era un pueblo gentil. Entonces el apóstol Pablo los había cristianizado, pero luego llegan este grupo de cristianos, entre comillas, judaizantes, a decirles que ellos, aparte de creer en Jesucristo, tenían que hacer las obras de la ley y sobre todo circuncidarse. Entonces este es un problema que estaba haciendo daño a la iglesia. Era un problema que verdaderamente estaba haciendo daño, porque si no hubiera sido así, el apóstol Pablo no hubiera escrito esta carta. Entonces él, a ver el problema que estaba sucediendo, él decide escribir esta carta. Y esta carta tiene una particularidad, a diferencia de las otras cartas que él escribe a las iglesias, de que él escribe en un tono de reprensión y de llamada de atención. Si usted lee las 7 cartas a las iglesias, la carta de Gálatas es la única que no inicia después de la salutación de Pablo con un tono de bendición y agradecimiento, saluda y luego se dirige a la iglesia, ¿no? Pero aquí en el versículo 6 y 7, mire cómo inicia Pablo dirigiéndose a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo está haciendo una llamada de atención, pero por un motivo, porque el apóstol ya les había enseñado la verdad y ellos se estaban dejando llevar por otro tipo de enseñanza. El versículo 7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué era lo que estaban enseñando este grupo de judaizantes? Que era
básicamente lo que ellos enseñaban es que la salvación por medio de la fe en Jesucristo no era suficiente y que las personas debían circuncidarse y cumplir las obras de la ley para poder así de alguna manera completar su salvación. Como les dije, ellos no conocían las obras de la ley. El apóstol Pablo les enseña el Evangelio de Jesucristo y la salvación por medio de la fe. Ahora viene este grupo y empieza a predicarles que aparte de Jesucristo debían también cumplir las obras de la ley. Y bueno, posiblemente era algo nuevo para los Gálatas, las obras, la ley, y bueno, se estaban desviando por ese lado, porque puede ser que Pablo no les hubiese predicado que debían, bueno, no puede ser. Pablo no les predicó eso, no les predicó que ellos podían ser salvos por medio de las obras de la ley, sino que él les predicó la fe en Jesucristo. Entonces Pablo escribe esta carta, aunque la carta es muy resumida, contiene bastante información para corregir el problema. Podemos entender que Pablo ya había enseñado bastante sobre el Evangelio a los Gálatas, entonces él no tenía que escribir muchas cosas, porque si usted lee la carta es bien directa. Él usa términos que son directos, asumiendo que ya ellos entendían, ya ellos conocían, ya ellos habían recibido esta enseñanza. Y lo que Pablo tenía que hacer, hacerles recuerdo, y en un tono todavía de reprensión, porque como él dice, tan pronto se han alejado del Evangelio, es muy probable que Pablo no había pasado mucho tiempo, que él se había ido de ahí y ya ellos habían recibido otro mensaje y estaban abrazando otro mensaje que no era el mensaje del Evangelio. Entonces esto es lo que molesta a Pablo, al punto que él tiene que tomar un ejemplo de una situación que sucede cuando Pablo estaba en Antioquía, en un problema que vio que era prácticamente el mismo en el apóstol Pedro, y eso lo vemos en el versículo, vamos a leer el 15 y el 16, bueno, el 14, 15 y 16, miren lo que dice, antes de llegar a nuestro versículo que vamos a enseñar. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Prácticamente Pedro estaba haciendo lo mismo que este grupo de cristianos judaizantes estaban haciendo en la iglesia de Galacia. Y Pablo se ve en la necesidad de reprender esta actitud de Pedro. Pablo lo reprende en su momento a Pedro, ahora ve la misma situación en la iglesia de Galacia y toma ese ejemplo que para nada es un ejemplo bueno, decir, bueno, tuve que reprender a un apóstol, a alguien que caminó con Jesucristo, pero por la necesidad y el gran problema que atraía este tipo de costumbre o este tipo de abrazar la ley, Pablo tuvo que tomar este ejemplo y le dice, tú que vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y aquí entra el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Puede entender la seriedad del asunto de que una persona piensa que puede llegar a alcanzar su justificación por medio del cumplimiento de las obras de la ley. Pablo estaba totalmente convencido de que esto era un peligro para la iglesia y les tiene que hacer recuerdo de que no es así. Y utilizó este ejemplo. Ahora vamos a entrar directamente al versículo 16 y vamos a leer la primera parte o hasta la primera coma que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces Pablo les está diciendo, sabiendo, como diciéndole, ¿sabes tú, Pedro, que el hombre no es justificado por las obras de la ley? ¿Saben ustedes, Gálatas, porque ya les he enseñado por mucho tiempo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley? Y ahora sabemos nosotros, porque la carta también la podemos leer nosotros, que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Están nuevamente abrazando esa idea. Entonces les está haciendo recuerdo, sabiendo, ¿saben Pedro? ¿Sabes tú, Pedro? ¿Saben ustedes, Gálatas? Sabemos nosotros que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley, mis queridos hermanos? La ley es los mandamientos del Señor.
Y las obras de la ley vienen a ser el cumplimiento o cumplir los mandamientos para ser justificado. Aquí se usa la palabra también justificación, que es una declaración legal que se le daba a un individuo cuando era llevado frente a un juez y era encontrado inocente de lo que se le acusaba. Puede ser porque ya él había cumplido tal vez lo que se le acusó, entonces bueno, ya cumplió ya pagó, entonces bueno, lo declaramos justificado, o es porque realmente él no había cumplido, bueno, o realmente él no había hecho nada malo, entonces podría haberse comprobado su inocencia. Entonces Pablo está recordando y nos está diciendo nuevamente que si nosotros nos presentáramos ante el juicio de Dios para ser justificados por nuestras obras, seríamos acusados y seríamos encontrados culpables de haber violado todas y cada una de las leyes del Señor. Romanos 3:23, por ejemplo, dice: por cuanto todos pecaron, no existe una sola persona que pueda declararse justo por sus obras delante del Señor. Todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, y la verdad no está en nosotros. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. En un punto. Si entonces no existe una sola posibilidad de que el hombre sea justificado por cumplir las obras de la ley. No existe. De modo que creer que podemos ser justificados a través de nuestras obras sería como ir delante de un juez con, no sé, pongamos el ejemplo de que estamos yendo a un juzgado y estamos siendo acusados de haber violado las obras de la ley o la ley, y llevar la ley y decir: tengo las pruebas de que soy inocente, pero cuando el juez vea esas pruebas, todas y cada una dicen que es culpable. Y nosotros estamos creyendo que estamos yendo con nuestra justificación en la mano. Pero dice Pablo: a menos que, o por medio de qué, y es aquí donde viene el Evangelio. Por medio de qué el hombre, si no puede ser justificado por sus obras, por la obediencia a la ley, entonces ¿cómo puede ser justificado el hombre delante de Dios? Y es aquí donde viene la buena noticia. Y continuamos después de la coma: sino por la fe en Cristo Jesús. Si hay una persona que crea que puede ser justificado delante de Dios por sus buenas obras, pero esa persona no ha puesto su confianza en Jesucristo, no va a ser justificado, no puede ser justificado. Eso es lo que Pablo les está recordando. Le recordó a Pedro en su momento y le está recordando a los Gálatas, y es lo que el Señor en esta mañana también nos está recordando. No dejemos de poner nuestra fe en Jesucristo, porque solamente por medio de Él vamos a ser justificados delante del Señor. Amén. El hombre en su estado natural está más que calificado para ser condenado. En su estado no regenerado, está camino al infierno, a menos que ponga su confianza en el único que es capaz de cambiar su situación actual. Ahora, ¿qué es la fe en Jesucristo? Es poner la confianza en Jesucristo. Es poner nuestra vista en Jesucristo. Pero poner nuestra confianza en Jesucristo no es hacerlo de una manera intelectual. Yo en una ocasión escuché, no recuerdo si era pastor, pero una persona hablando sobre este tema, que le preguntaban si él creía en Jesucristo. Le dijo que sí, obviamente. ¿Y por qué?, le dijeron. Y esta persona dice: porque tal vez el infierno existe. Y creo que la decisión más inteligente que yo puedo tomar es prevenir, por si el infierno existe. Mejor yo creo en Jesucristo para irme al cielo. Esa es tomar una decisión intelectual y puramente cerebral. Esa no es la forma en la que nosotros creemos en Jesucristo. No es una decisión: por si acaso el infierno existe, nosotros entonces vamos a creer en Él. Porque de esa manera, nuevamente usted está confiando en su inteligencia propia, porque usted está diciendo: bueno, yo soy inteligente, entonces yo no voy a ir al infierno. Pero no porque creo en Él, sino porque yo creo que es la mejor opción. Eso es un error, queridos hermanos. Creer en Jesucristo y poner la confianza en Él es entender, es sentir que no existe nada fuera de Él que nos pueda librar, que nos pueda salvar. No existe. Es tener la confianza plenamente en Él, es poder haber entendido de que sí el infierno existe,
y de que sí estamos camino al infierno, es un lugar real, pero el Señor nos ha proveído la salvación en su Hijo, y es la que nosotros abrazamos. Y había un ejemplo que nos daba el pastor en el entrenamiento que decía, creer en Él es como cuando hay una persona que se está ahogando y se le tira un salvavidas y esa persona se aferra a ese salvavidas porque sabe que su vida depende de eso, su salvación depende de eso. Y nuestra salvación, queridos hermanos, tenemos que creerlo, como que nos estamos ahogando, pero tenemos el salvavidas que Dios nos ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo agarramos y no lo soltamos, porque si lo llegásemos a soltar, nuestra vida volvería a correr peligro. Poner la fe en Cristo es entender que lo que Él hizo en la cruz fue más que suficiente para pagar la culpa de mi pecado, y que yo no necesito nada más, no necesito hacer nada más para completar esa salvación. No porque no quiera, sino porque tampoco puedo. No puedo hacer nada para completar esa salvación. Él ya lo hizo todo. No soy capaz, no tengo la posibilidad de colaborar en nada para salvarme a mí mismo, o para ayudar, por lo menos para ayudar a que esa justificación sea completada. De modo que la justificación por la fe en Cristo no es otra cosa que un pecador llevado delante del juicio de Dios con todas las pruebas en su contra, pero con un documento que acredita que todas mis faltas ya fueron pagadas. No es que yo voy delante de Dios sin pecado, sino de que yo tengo el respaldo de que alguien ya pagó por mí. Y ahora Dios puede verme, pero puede ver las obras de su Hijo y declararme justo. Martín Lutero dijo una frase que dice: al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Nuestro pecado sigue ahí, seguimos siendo culpables, pero ya Cristo pagó por ello y han sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el respaldo que tenemos en Jesucristo, esa es la fe que tenemos en Él, que creemos que Él ha pagado por nosotros para que nosotros podamos ser declarados justos delante de su Padre. Amén. Ahora toda esta primera parte que hemos leído, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, es lo que Pablo está haciendo, el recuerdo, es la información que les está dando. Esto yo les enseñé. Recuerden, esto es lo que se les ha enseñado. Pero ahora Pablo hace la aplicación, porque yo puedo tener la información y no hacer la aplicación. Yo puedo haber escuchado el Evangelio muchas veces y haberse dicho que estoy camino al infierno y si no pongo mi fe en Cristo, voy a seguir yéndome allá y no ponerla. Ya tengo la información, pero no he hecho la aplicación. Ahora Pablo les ha dicho, les enseñé esto y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No solamente lo sabemos, queridos hermanos, no solamente deberíamos saberlo, sino que deberíamos creerlo. Deberíamos hacer la aplicación de esta fe. De modo que cuando nosotros sabemos y creemos, podemos estar seguros de que hemos sido justificados delante de Dios. No por haber cumplido los mandamientos a cabalidad, porque ya les dije, no podemos, sino porque hemos puesto la confianza en el que de verdad lo puso, en el que de verdad hizo esa obra, en el único que pudo haberlo cumplido. Y ahora es interesante, porque yo me pongo a pensar, el hombre no quiere cumplir las obras de la ley, pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya sí queremos, ¿sí o no? Ahora que ya nosotros estamos en Cristo, queremos, hacemos un esfuerzo, pero nos damos cuenta de que no podemos. Imagínense, si queriendo no podemos, ¿en qué estado se encuentra el mundo que no quiere? Y que si en algún momento Dios pone en su corazón el querer, no van a poder. Pero la diferencia es que aunque nosotros no podemos, creemos y confiamos en el que sí pudo, en el que sí lo hizo. Entonces, para nuestra justificación es necesario. Podríamos decir, yo quiero, Señor, cumplir la ley, pero si no pongo mi fe en Cristo me voy a dar cuenta que no puedo y no voy a poder cumplirla. Es necesario Jesucristo para nuestra justificación. Y es aquí donde experimentamos el amor de Cristo, que Él, siendo perfectamente justo, pagó por mis pecados, y para que nosotros, siendo pecadores, podamos ser declarados justos. Que lo hizo solamente por amor, que fue su gracia y su misericordia,
que nosotros éramos pecadores, que Él no tenía ningún motivo por qué hacer lo que hizo. Y es increíble y es interesante que Él se haya fijado en nosotros. Usted analícese y conociendo la palabra, si es que usted verdaderamente merecía que el Señor lo justifique. Si es que usted hubiera hecho o usted hizo algo del que usted pueda decir, sí, yo merecía que Cristo muera por mí. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, yo merecía que Él me justifique. No merecíamos, pero sí necesitábamos que Él muera por nosotros, porque éramos pecadores. Y aunque aún seguimos siéndolo, por nuestra fe en Él hemos sido justificados. Somos libres de la ley, queridos hermanos. Ahora lo que estos judaizantes estaban haciendo era ponerle una carga a los gálatas. Porque ellos eran, imagínense, recibir el gozo de la salvación por la fe en Jesucristo, pero que ahora le digan que aparte de eso, usted tiene que cumplir unas leyes que es imposible que las cumpla. Entonces estas personas empiezan a vivir o empezaríamos a vivir con una carga porque estamos queriendo hacer algo que no vamos a poder y estamos creyendo que si lo hiciéramos seríamos salvos, y como no lo vamos a hacer no podemos disfrutar el gozo de la salvación, porque todo el tiempo vamos a vivir preocupados por nuestra salvación, que la podemos perder en cualquier instante que no cumplamos o que rompamos una ley sin darnos cuenta de que sin siquiera hacer nada ya las hemos roto todas. Entonces nuestra visión ha sido acortada. Imagínense vivir sin Cristo. Imagínense vivir pensando que puedo ser justificado por mis obras, pero sabiendo que no puedo cumplirlas a cabalidad. Debe ser una tortura. Yo creo que es una tortura. Pero por las obras del Señor hemos sido libres de la ley. Continuamos en el versículo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice la palabra del Señor. Por cuanto por las obras de la ley, y es la última parte del versículo, ¿no? Cuando Dios entregó su ley al pueblo de Israel, cuando Él entrega los mandamientos y todas las leyes que podemos encontrar en Él, a mí, bueno, me costó un poco entender esto, pero luego a la luz del Evangelio lo voy a entenderlo a la perfección, de que Dios no les había entregado los mandamientos para que ellos lo cumplan. No le entregó para que ellos cumplan y sean salvos, porque Dios, obviamente Dios sabe que no lo iban a poder cumplir, Él los conoce a todos, pero lo que Él sí hizo fue entregarnos las leyes para que veamos y seamos conscientes de que es imposible que lleguemos a Él por mérito propio, y de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos la simiente, la promesa que Él había dado. Miren lo que dice en Romanos 3:20, lo invito a que vayamos un ratito a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, aquí estamos hablando de que por cuanto por las obras de la ley nadie será justo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces la palabra también nos vuelve a decir que por medio de la ley no vamos a ser justificados, no podemos ser justificados. No solamente ahora lo sabemos, sino que la palabra nos lo vuelve a comprobar. Por si ustedes pensaban que cumpliendo la ley iban a ser justificados, cosas que no van a poder, que no quieren y que no pueden, pues se los digo de nuevo, por medio de las obras de la ley nadie va a ser justificado. De modo que la ley no fue dada para que la cumplan los hombres. Ese nunca fue el propósito de Dios, como lo dijimos. El propósito era de que nosotros podamos ver la ley y podamos ser conscientes de que no las íbamos a poder cumplir y de que necesitábamos algo más. Necesitábamos a alguien que de verdad sí la pueda cumplir, alguien que sea perfecto. Y el único que la cumplió fue Jesucristo. Volvamos al libro de Gálatas. Vamos al capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué fue la ley? Dice. Y también se responde, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley a nosotros? Para que podamos ver que necesitamos de Jesucristo. Cada vez que veamos la ley, cada vez que veamos un mandamiento en la Biblia, ya no la tenemos que ver con el peso de que si no cumplimos nos vamos a perder, sino que tenemos que verla de una perspectiva diferente, de que alguien ya la cumplió por nosotros y de que si la queremos cumplir es en agradecimiento y por amor, de que ya alguien hizo esto por mí, que yo era incapaz de hacerlo. No puedo ver la ley como algo que yo necesito o debo, o es un requisito de Dios cumplirlo. Tengo que ver primeramente que mi necesidad, de que necesitaba a alguien que la ley cumplió, y ahora ya sé que alguien lo cumplió. Ahora eso me lleva a que yo pueda cumplir la ley de una manera gozosa, y aunque no la cumpla a cabalidad, mi gozo no se va, porque ya sé que ha sido cumplida. No pierdo el gozo de la salvación, pero sí hago el esfuerzo, lo mejor que puedo para cumplirlo. De modo que si yo rechazo poner mi fe en Jesucristo, estoy rechazando la única oportunidad de redención que tengo. No puedo creer en Jesucristo para mi salvación y creer que también por mis obras puedo ser salvado. Eso sería abrir dos caminos hacia el cielo y contradeciríamos lo que dice la palabra, que solamente hay un camino y es Jesucristo. Que solamente Él es el camino, que no hay otro mediador, sino solamente Él. Entonces no podemos creer. Y cuando yo creo que puedo confiar en la ley también para mi salvación, estoy rechazando la salvación por medio de Cristo. Le estoy dando la espalda. Es más, estoy diciendo de que la muerte de Jesucristo no era tan necesaria al final y al cabo. Porque algunos pueden salvarse por su fe en Cristo, pero tal vez los que somos más aplicados, más santos, podemos cumplir la ley y también podemos ir al cielo. Vámonos a Gálatas 5:13. No, perdón. 2:21. Mire lo que dice. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces el apóstol Pablo les está enseñando claramente, queridos Gálatas, por no decirlo porque él en realidad estaba enojado, que si ustedes deciden creer que por las obras de la ley pueden también ser justificados, entonces ¿para qué murió Cristo? Por demás murió Él, pero no, Él no murió por demás. Él murió porque necesitábamos de Él. Y eso es lo que yo le quiero transmitir en esta mañana también, querido hermano, que usted se dé cuenta cuánto necesitamos de Él. Cuánto necesitamos de Él. Necesitábamos de Él y seguimos necesitando de Él. De modo que si rechazo la fe en Cristo, estoy rechazando la única oportunidad de redención que tengo. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado personas, tal vez que no son cristianas, bueno, tienen el conocimiento de que Dios existe y ellos dicen ser cristianos, pero se justifican por medio de sus obras? Dicen, bueno, yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo. Yo sé que esta conversación la hemos tenido todos en algún momento con alguien que se autojustifica. Y en algún momento usted podría decir, bueno, es una buena persona. Es una buena persona, tiene buenas obras, hace buenas obras. Pero en el momento que usted se entera de que esa persona no ha puesto su fe en Jesucristo, puede hacer las mejores obras del mundo, pero si él no confía en Jesucristo, está camino al infierno. Y aunque nosotros como cristianos nos equivocamos muchas veces, claro que no es una excusa, ¿no?, para equivocarnos, pero cuando nos equivocamos, no perdemos el gozo de la salvación. Nos viene una tristeza porque le hemos fallado a nuestro Señor. Hemos fallado al que murió en la cruz para salvarnos de ese pecado, y estamos cayendo en el mismo pecado. Y eso es lo que nos debería a nosotros motivar más bien a seguir al Señor. Por eso le decía, hemos sido libres de la ley. Y vamos a la última parte de la enseñanza. No existe nada, como conclusión, no existe nada que podamos hacer por nuestras obras que nos haga ver justos delante de Dios. Yo creo que eso ha quedado bastante claro.
Yo creo que con esta carta en la iglesia de Galacia, los Gálatas recordaron nuevamente y les volvió a quedar claro, por si no les había quedado claro, de que no pueden ser justificados por las obras de la ley. Yo creo que han reflexionado, incluso Pablo dice, temo por ustedes de haberme equivocado con vosotros, le dice, porque ya les he enseñado, ya saben y han vuelto atrás, han rechazado la justificación. Y algo también que me llama la atención es de que Pablo les está dejando en claro que no hay otro evangelio, que no podría venir ningún otro discípulo, ningún otro apóstol a enseñarles algo diferente. Por eso es que usa también el ejemplo de Pedro. Por si acaso viniera alguien diciendo que es apóstol, con una nueva revelación, no hay otro evangelio, sino el que hemos recibido, que es que por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Somos libres de la ley por Cristo. Eso no quiere decir que podemos hacer lo que querramos, de ninguna manera. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra. En esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que haber un cambio de perspectiva en nuestra mente. Tenemos que saber que hemos sido liberados de la ley, pero no usemos esa libertad como ocasión para pecar. A decir, bueno, Cristo ya pagó por mis pecados, entonces ya yo puedo hacer cualquier cosa porque ya esa deuda está pagada. Eso sería caer en un tremendo error, querido hermano, y demostrar que en realidad seguimos siendo esclavos del pecado y no somos creyentes. Porque poner nuestra fe en Cristo no solamente es creer que todo lo que Él hizo, sino también querer ser como Él. Y todo eso lo logramos a través de lo que Él mismo hizo, el cumplimiento de la ley. Y nosotros estamos en eso. Ahora, si yo quisiera creer en Cristo y también creer en las obras, créanme que se pone más difícil la cosa. Créanme, se pone más difícil creer en Cristo, pero también creer en mis propias obras. Porque la ley, y Jesucristo lo toma como ejemplo, ustedes oyeron que la ley decía, no matarás. Pero querer cumplir las leyes estando en Cristo, dice, pero si ustedes insultan a uno de sus hermanos, es como si ya hubieran transgredido la ley. En la ley se les dijo, no cometerás adulterio, pero si tú la miras con ocasión de deseo, ya lo cometiste en tu corazón. Fíjense que tan más complicado, porque algunos dicen, ya estoy en Cristo, entonces ya cumplir las leyes es más fácil. Confiar en cumplir las leyes es mucho más difícil. No debemos despegar nuestra vista de Cristo, solamente en Él. Un verdadero creyente está siendo constantemente santificado y cada vez se parece más a Cristo. En el libro de Gálatas, ahí mismo en el versículo 5, podemos ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Versículo 22, 5:22. Mire lo que dice. Si usted dice que cree en Cristo y ha puesto su fe en Él, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesariamente en un cristiano tienen que estar habiendo estos frutos para que verdaderamente podamos ver o creer nosotros mismos, autoanalizarnos en que sí hemos creído en Jesucristo. Tienen que haber estos frutos. Ahora, ¿qué debo hacer si fallo o cometo un pecado? Necesariamente debe haber arrepentimiento, porque estamos entendiendo y hemos entendido la gravedad de nuestro pecado y lo que le costó al Señor Jesucristo para perdonarnos ese pecado. Tiene que haber un arrepentimiento, pero no me puedo quedar ahí. No puedo quedarme sin hacer nada, sino que tengo que venir a Cristo y recordar que Él ya lo perdonó ese pecado. Tengo que buscar de Él
y recordar que Él ya perdonó mi pecado y no buscar cumplirlo para justificarme como motivo de la culpa. Porque muchas veces cometemos un error y pretendemos tapar ese error haciendo otras obras de bondad, tratando de autojustificarnos, en vez de ir al arrepentimiento y confiar en Jesucristo y obedecer. Una frase que me gustó bastante, que la escuché en una enseñanza del pastor Sugel, si no me equivoco: nada produce más obediencia y admiración que un corazón agradecido por el gozo de la salvación y no por la culpa. Nada puede producir en una persona obediencia y admiración hacia Jesucristo que un corazón agradecido por lo que Él ya hizo, y un corazón gozoso por la salvación obtenida a través de Él, y no por la culpa. Porque si yo trato de alcanzar mi salvación por la culpa, no voy a llegar a ningún lado. No necesitamos, queridos hermanos, muchas veces estas enseñanzas se las moralizan, diciendo que tenemos que ser como Cristo y tenemos que cumplir las obras de la ley. Tenemos que parecernos a Él porque Él era un ser humano como nosotros y la cumplió, entonces nosotros somos capaces de cumplirla también. No podemos. No necesitamos un modelo a seguir. No necesitamos un ejemplo. Queridos hermanos, necesitamos un Salvador, porque para nosotros es imposible. Es imposible agradar a Dios a través de nuestras obras, si no es a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos de Él. Una vez, escuché o leí una ilustración que decía, un predicador había predicado justamente de la cruz del Señor, del arrepentimiento, de la fe en Cristo, y una persona se le acerca luego del sermón y le dice: estuvo bueno el sermón, pero me hubiese gustado más que nos prediques de cómo tenemos que cumplir, de que tenemos que hacer las cosas para que nosotros también las hagamos. Entonces el pastor le dice: bueno, ¿no te gustó tanto el sermón de la cruz y el sacrificio? No. Entonces Jesucristo cumplió todas las leyes, ¿tú las cumples? Y se quedó callado, porque verdaderamente no necesitamos un modelo a seguir, necesitamos un Salvador. Y a través de esa admiración por el Salvador vamos a empezar a cumplirlas también. Tal vez no a cabalidad, queridos hermanos, y no se quede con ese peso de que no pude cumplir las cosas. Gócese en su salvación y siga admirando a su Salvador y busque cada día ser más parecido a Él. Lea la palabra, busque enseñanzas. La iglesia, gracias a Dios, que nos ha dado, el pastor nos enseña bastantes cosas a través de la palabra. Podemos confirmarlo en la palabra y podemos aprender cómo parecernos un poco cada vez más a Cristo y ser santificados todos los días. Busquemos esas cosas, queridos hermanos, pero no perdamos de vista al Señor Jesucristo. Amén. Pido que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor amado, porque usted nos habla y nos enseña, Señor, a través de cada predicación, cada enseñanza, y nos muestra, Padre, que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos entendido, sabemos, Señor amado, y ahora podemos poner en práctica, Señor, esa fe, porque hemos entendido, Señor amado, que no podemos confiar en nuestras obras. Le damos las gracias, Señor, porque usted nos dio a nuestro Salvador, que vino a esta tierra, Señor amado, y se entregó por cada uno de nosotros, Padre. Yo soy consciente, Señor, de que necesitaba y necesito del Señor Jesucristo. Yo soy consciente, Señor amado, que soy un pecador y que la culpa, Señor amado, soy consciente de mi culpa, de que he transgredido toda la ley. Pero gracias a mi Señor Jesucristo, en el cual he puesto mi fe, puedo decir que también he sido justificado. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que usted nos da, Señor, a través de su palabra, a través de sus siervos. Le agradecemos, Señor, gracias por cada vida que viene a este lugar, Señor. Padre, que toda la gloria, que toda la honra, Señor amado, sea siempre para usted.
que cada vez que yo vea, Señor amado, un mandamiento y vea la imposibilidad, Señor amado, de cumplirla, pueda glorificarlo a usted, porque usted sí lo hizo, Señor, y lo hizo para que yo fuese salvo. Ayúdeme, Señor, a no confiar en las obras de la ley, pero también ayúdeme, Señor, a no usar esta libertad como una ocasión para pecar. Que su Espíritu Santo nos santifique, Señor, cada día más, y que cada día más podamos ser parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.